Buenos días, hermanos, hermanas. Damos también un cordial saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra señal en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl, y con el propósito que nos convoca cada domingo, esperamos que el Señor, ¿no es cierto?, encuentre en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, moldeable y sobre todas las cosas sensible a lo que es su palabra. El día de hoy vamos a continuar con lo que hemos estudiado ya hace varias semanas y que corresponde a los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos que dieron origen a la legislación de la nación de Israel y por supuesto son de carácter universal. Y le dijimos también que los encontramos en toda cultura, insertos en la legislación de toda cultura, de toda nación, inclusive aquellos que no tienen alguna constitución formal. Existen estos principios, podríamos decir, que fueron dados específicamente por Dios. Analizamos la semana pasada, ¿no es cierto?, el primer mandamiento de los 10. Recuerde que hay una división en cuanto a los 10 mandamientos, que el mismo Señor Jesucristo la confirma después en el Nuevo Testamento. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ahí se resume toda la ley. No es que estuviese aboliendo lo anterior, sino que lo que hizo fue resumir que los primeros 4 mandamientos corresponden a nuestra relación con Dios y los siguientes 6 corresponden a nuestras relaciones en el plano horizontal, vale decir, nuestras relaciones de carácter interpersonal. Por lo tanto, la primera que revisamos fue el respeto, el honrar a padre y madre, con todo lo que en definitiva la palabra nos entregó la semana pasada. Sin embargo, por supuesto que queda abierta siempre la inquietud para que cada uno de ustedes escudriñe más profundamente cada uno de estos pasajes y pueda encontrar toda la riqueza que tienen, la infinita e inagotable riqueza que tiene cada uno de los pasajes de la Escritura. El día de hoy vamos a tomar el segundo mandamiento de esta parte, ¿no es cierto?, de lo relacionado con nuestras relaciones interpersonales, y dice en el Éxodo capítulo 20, versículo 13, la expresión no matarás. No matarás. Éxodo 20:13. Este es uno de los mandamientos más mal interpretados, que provoca mucha controversia, confusión, y de alguna manera esto obedece al hecho de que las personas en general en nuestra cultura no conocen lo que realmente significa este mandamiento, y justamente por esa torcida o incompleta o equivocada interpretación, se apela a una suerte de sentimentalismo en relación, ¿no es cierto?, a lo que muchas veces en los países debiese estarse aplicando, que es la pena capital. La pena capital, que no es el tema de hoy, pero por supuesto voy a tener que tocarlo, es algo que Dios instituyó a partir de Noé en adelante, por lo tanto no es algo que es exclusivo de la nación de Israel, y el propósito principal de este mandato es justamente establecer la importancia vital, especial, única que tiene para Dios la vida humana. ¿Qué pudiese, en definitiva, pagar el quitarle la vida a otra persona? Por supuesto que no hay nada que pueda devolverle la vida a la otra persona. Por lo tanto, el tema no consiste en, como muchas veces se utiliza esto, como una forma de decir, bueno, una vida no va a devolver la vida perdida, y eso es muy cierto. Sin embargo, la pena capital no fue establecida para eso, sino que fue establecida con un principio de retribución y de justicia. Vamos a verlo un poco también a lo largo del pasaje. Lo primero que tenemos que nosotros consignar es que la expresión, la palabra no matarás, este mandamiento, en la palabra matar,
como tal, o dar muerte a alguien, a un ser humano, encuentra por lo menos 9 palabras en el hebreo, de las cuales uno podría hacer un resumen y dejarla en 5, ¿no es cierto?, que significan justamente matar. Por supuesto, en las distintas circunstancias que esto implica. Y la palabra que aparece acá, no matarás, es la palabra hebrea ratzach, R-A-T-S-A-K-J, ratzach, que significa en el hebreo asesinar, masacrar, con ventaja, alevosía, por venganza o por ambición. Entonces la palabra es ratzach, que significa asesinar, masacrar, con alevosía, con ventaja, por envidia o por venganza, ¿no es cierto?, o por ambición. Por lo tanto, vemos que ya hay una inmensa diferencia con otras palabras, por ejemplo, que ustedes pueden buscarla también. ¿Dónde está? Por ejemplo, la palabra naká, N-A-K-A, significa matar en la guerra. Y significa, ¿no es cierto?, cuando los soldados son enviados a la guerra y matan, ¿no es cierto?, producto de la ordenanza que se les está dando. Cuando por supuesto que hay soldados que asesinan violentamente, innecesariamente, pero cuando estamos hablando del acto, ¿no es cierto?, de matar en la guerra, ¿no es cierto?, no es considerada por la Biblia tampoco un asesinato. Están en iguales condiciones o en situaciones, ¿no es cierto?, de tipo conflictiva. Hay otra palabra que es sabajak, que significa sacrificar un animal, y es la palabra que se utiliza cada vez que Israel sacrificaba un cordero. Está también la palabra jaraj, que significa golpear con intención de matar. Vale decir, diría, un cuasi delito, como se dice, ¿no es cierto? No lo alcanza a matar, pero la intención era matar. Sin embargo, no le quitó la vida. Está también la palabra kajlak. Usted tiene que tomarse el tiempo de buscarlo, ¿no es cierto? Pero que significa matar por accidente. Por accidente. Es decir, estaba yo con la sierra cortando algo y no soy muy ducho con la sierra y alguien me dice, oye, ¿sabes qué? No quería matarlo, pero lo maté, ¿ya? En todo caso, todas las palabras significan que la persona perece, salvo, ¿no es cierto?, aquella que es con la intención de matar. Por lo tanto, vemos que la palabra en el idioma original es absolutamente fundamental entenderla para poder entender este mandamiento, porque la Biblia dice no asesines, no rashak, sino que, o sea, no asesines. Por lo tanto, entendemos cuando Dios, porque la gente, ¿dónde se hacen los rollos y los problemas? Dice, bueno, si Dios dice no matar, porque el mismo Dios tiene instituido en el Levítico y en el Éxodo pena de muerte por una serie de delitos que vamos a describir, ¿es cierto? Y es justamente porque no existe una misma palabra para dar muerte a una persona, sino que existen varias palabras que en definitiva van a depender del contexto, de la situación y de la intención, lo que va a, en definitiva, determinar la muerte de la persona y por supuesto también la pena que viene al respecto o relacionado con. Todo esto que está en la Biblia escrito hace miles de años, de alguna manera también constituye la base de las legislaciones, ¿no es cierto?, que los países tienen en relación justamente a la intencionalidad y una serie de otros elementos para constituir la pena o el castigo finalmente que los tribunales deben imponer sobre una persona culpable. Entonces, lo primero es justamente que la palabra es asesinar. Por lo tanto, ahí debiéramos leer nosotros, no asesinarás, no matarás, no masacrarás, no usarás la violencia con causa de muerte para vengarte, incluso si tú has recibido, ¿no es cierto?, por supuesto, un daño al respecto. Esto es importante porque cuando nosotros vamos ahora al Génesis, retrocedemos un poco,
capítulo 9. Recuerden que el Génesis capítulo 9 es y corresponde al pasaje, al capítulo donde Dios establece un nuevo pacto con Noé. Ha terminado el diluvio, ¿no es cierto? Noé sale del arca y Dios establece un nuevo pacto con él y con su descendencia. Génesis capítulo 9, versículo 1. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos, multiplicad y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal. Aquí cambian las condiciones completamente del medio ambiente. Antes de esto los animales tenían confianza en nosotros, ¿no es cierto? Y después de esto Dios coloca en los animales un sensor, ¿no es cierto?, especial que hace que se arranquen de nosotros, ¿ya? Y gracias a Dios que lo colocó, si no, no quedarían ni ratones. Y todo lo que se mueve. ¿Y entonces por qué? Porque ahora va a dar la orden Dios de que el ser humano puede comer también carne animal, pero sin su sangre, vale decir desangrado. Versículo 5. Perdón, el 6. El que derramare sangre de hombre, recuerde que la vida está en la sangre, dice el Señor, ¿no es cierto? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El que derrama sangre de hombre, por el hombre, ¿quiénes son esos hombres? Ahí está la clave. Debe ser derramada, porque a imagen de Dios es hecho. Cuando dice por el hombre, está inmediatamente pasándole o traspasándole al ser humano la prerrogativa de establecer un sistema de leyes en los cuales incluye la pena de muerte para aquel que asesina a un hombre, una mujer, lo que sea, ¿no es cierto?, que tú le quitas la vida bajo el concepto de la palabra ratzhak, ¿no es cierto?, estás efectivamente cometiendo un asesinato y la única pena que es a los ojos de Dios valedera es la muerte del asesino, ¿ya? Aquí es cuando nosotros los seres humanos nos empezamos a creer más buenos que Dios. Entonces, eso es lo que Dios establece. Eso es lo que Dios establece, ¿ya? En este momento existen 60 países de los 191 países afiliados a la ONU que todavía tienen en su legislación contemplada la pena de muerte. De esos 60 países hay solamente 29 que la ejecutan efectivamente. De esos 29, desgraciadamente, y digo desgraciadamente, las ejecuciones corresponden principalmente no a motivos delictuales, sino que a motivos políticos. Y están concentradas en un 99% las ejecuciones hoy en día en los países de orden musulmán, donde hay dictaduras musulmanas, ¿no es cierto?, que establecen que cualquier persona que sea contraria al régimen es públicamente y legalmente ejecutada, ¿ya? Entonces, eso es como el gran problema que existe hoy día. En este porcentaje no se incluye la nación de China, quien se sabe, ¿no es cierto?, es la que ejecuta más que todo en el mundo. Que todos los países que todavía tienen legislación, China es la que más ejecuta. Se calcula que, por ejemplo, en el año 2010 hubieron cerca de 3.000 ejecuciones en China, ¿ya? Entonces, vemos que en Estados Unidos solamente en algunos estados hoy día permanece la pena capital como parte de la legislación federal de cada estado. En nuestro país fue abolido, ¿no es cierto?, la pena de muerte, y ya vemos cómo también le ha hecho a la sociedad el que no haya pena de muerte, ¿no es cierto? Y hay declaraciones que no las voy a leer de sociólogos, gente que realmente hace un análisis del problema de que no exista la pena capital, porque la pena capital, ¿no es cierto?, no está hecha, no está dada por Dios ni siquiera para terminar con la delincuencia, ¿no es cierto? Cuando la gente dice, bueno, la pena capital no termina necesariamente con la delincuencia, la pregunta es, ¿las cárceles acaso lo hacen? ¿Las cárceles lo hacen? En Chile existe, esto es un dato del año 2009, existe un 0,4% de
que se pudiese, no de, que se pudiese considerar rehabilitación. No porque el Estado no invierta recursos. Quiero decirles que el Estado invierte recursos similares a la salud en Chile para la rehabilitación de los reos. Entonces, estamos hablando de que efectivamente nosotros estamos frente a una situación en la cual va a ser de mal en peor. Esto no va a mejorar. Pero, si tú quieres saber qué es lo que piensa Dios de esta situación, esto es lo que Dios piensa y ha decretado. Y siempre Dios estableció los principios para que se cumpliese, ¿no es cierto?, de alguna manera la posibilidad de mantener la pureza dentro de su pueblo, Hoy día, ¿no es cierto?, tenemos casos espantosos de reincidentes en casos de violación, de asesinato, secuestro y todo eso, y sin embargo están un alto porcentaje de ellos se encuentran en libertad. No voy a leer las estadísticas, están a disposición de todos, puedo darle los datos después, pero no es un problema, ¿no es cierto?, que en definitiva vaya a tener una solución. Vuelvo a insistir, va a ir de mal en peor. Pero cuando Dios estableció la pena capital por causa del asesinato de otro ser humano, le da a los gobiernos, vuelvo a insistir, la prerrogativa de constituir la pena de muerte dentro de la legislación. Jamás nos la da a nosotros como individuos naturales. Ninguno de nosotros tiene la autoridad ni la luz verde de Dios para encontrar y buscar venganza, aunque hayan matado a tu hijo, aunque hayan violado a tu hija. No nos da Dios eso. La justicia de manera individual en nuestras propias manos no es la orden de Dios. Por eso es que el juicio de Dios vendrá sobre todos los gobiernos humanos que no han cumplido con aquello que está puesto por Dios justamente para la justa retribución. La justa retribución. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia donde ya la nación de Israel establece ahora cánones por los cuales se conducía a la pena de muerte. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 20, eso es. Es Éxodo capítulo 20, versículo 10. Éxodo capítulo, estoy tonteando el Levítico. Pero ahí que están en Éxodo, ya, muévanse al 22 entonces. 22, 18. Ahí sí, 22, 18. A la hechicera no dejarás que viva. Todos los que practican el tarot y todas esas cosas, y si viéramos la legislación de Dios, tendrían pena de muerte. Mucha de la gente no sabe la gravedad que significa el que el ser humano interactúe con el mundo de los demonios, de las tinieblas. Porque cuando la hechicera, la medium o la que sea, dice que está hablando con tu abuelito Germán, Joaquín, Teodoro, no está hablando él, está hablando con un demonio. Y el demonio, por supuesto, que está ahí desde antes de la fundación del mundo, y por lo tanto él sabe perfectamente la historia de tu vida, de tu familia, todo. ¿Cuál era la pena para la hechicera y todos los que practicaban hacían este tipo de práctica? La muerte. Versículo 19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. ¿Qué es eso? La zoofilia. Dios condena la perversión sexual. ¿Qué tiene que hacer? Morirá. El mismo Éxodo, versículo 16. Estoy
estoy pifiado. Éxodo 21. Éxodo 21, ahí está. Éxodo 21. Éxodo 21, 12 al 16. El que hiriera a alguno, haciéndole así morir, ahí está la palabra que les decía, ¿no es cierto?, que golpear con intención de matar, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te enseñaré el lugar al cual ha de huir. Eran las famosas ciudades de refugio, que eran como ciudades donde todos los que habían asesinado accidentalmente iban, ¿no es cierto?, una cantidad determinada de años. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. El que asimismo robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. ¿Qué es lo que es eso? Secuestro. Los secuestradores tenían pena de muerte. ¿Ya? Vuelvo a repetir. El que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Ahora sí el Levítico. ¿Ah? También el 16. Sí, pueden leerlo todo. Si se pueden entretener toda la tarde leyendo el Levítico. Que da cómo se mantendrían las cosas si fuera así. Levítico 20. Levítico 20, 10. Afírmese, cabrito. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Recuerdan ustedes el pasaje en que los fariseos le llevan a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Se dan cuenta cómo los fariseos habían torcido la ley? Porque la ley decía, el adúltero y la adúltera morirán. Pero los fariseos habían llevado solamente a la mujer. ¿Ya? Por eso es que Jesús dice en el Nuevo Testamento, en Mateo, oísteis que fue dicho, pero yo les digo, los fariseos torcieron la ley. Y eso es lo que Jesús vino, ¿no es cierto?, también a corregir. Levítico 21. Levítico. Quedé loco con tanto leer. No es 21. No. No es. Ya. Éxodo 20. Perdón, Levítico 20. Ya. Levítico 20, sigamos entreteniéndonos para abajo. Del versículo 11. Levítico 20. Cualquiera que yaciera con la mujer de su padre y la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis también a la pobre bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viera su desnudez, y ella viera la suya, es cosa excretable. Por tanto, serán muertos. A ojos de los hijos de su pueblo, descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Y así sucesivamente. Entonces, la pena de muerte estaba instituida dentro de lo que es la nación de Israel. Sin embargo, Dios estableció
en el 6º mandamiento, no asesinarás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está entregando la pena de muerte, o le está entregando la responsabilidad de la pena de muerte al gobierno, a la autoridad vigente, a aquel magistrado que tiene que colocar, ¿no es cierto?, justicia, o que tiene que dar y emitir justicia. Ahora bien, en Romanos, capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Una vez más, autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Recuerda cuando vimos este pasaje que Dios permite, ¿no es cierto?, y ha llevado al hombre a que pueda tener un sistema gubernamental, un sistema legislativo, para que en definitiva, aún siendo una generación caída, aún siendo todos nosotros pecadores y torcidos, pudiésemos tener un marco legal de autoridad que nos permitiese sobrevivir. Y eso es lo que establece el Señor por medio del concepto de las autoridades. Por lo tanto, la empodera diciendo de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. No nos olvidemos nunca que el contexto de esta escritura, el contexto directo, está dado, ¿no es cierto?, bajo el reinado de los emperadores, quienes, por supuesto, eran absolutamente injustos, arbitrarios, depravados y todo lo que te puedas imaginar, ¿ya? Pero aún así, el apóstol Pablo está escribiendo y está empoderando a la autoridad y diciendo que el que se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y a lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, la palabra magistrados acá también tiene una connotación no solamente desde el punto de vista legal, sino que también del punto de vista policial. Eso significa, ¿no es cierto?, que en la legislación que Pablo está hablando acá existía una instancia en la cual las personas eran arrestadas, llevadas a juicios, pero los magistrados también se constituían aquellos que eran los que sorprendieron, ¿no es cierto?, o aquellos soldados que tomaron prisionero eran tomados como testigos y considerados parte de los magistrados al momento del juicio. Entonces, el concepto magistrado es más amplio que el que quizás nosotros tenemos, pero dice que el propósito de estos magistrados no es infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. No es infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. Si mañana en el diario El Día saliera, ¿no es cierto?, en primera plana o en cualquier diario de circulación nacional, se restablece la pena de muerte para pedófilos, violadores, secuestradores, traficantes de droga, ¿qué pasaría contigo? ¡Qué bueno! Porque yo no soy ninguna de esas cosas, y líbreme Dios de alguna vez ser algo de eso. ¿Quiénes tendrían que temblar? Los que practican eso. La pregunta es, ¿tiemblan los que practican eso en nuestro país? No. Se ríen. ¿Ya? Y el sistema judicial, con todo lo que eso implique, con todo lo que pueda defenderse o no defenderse, está establecido justamente para establecer justicia. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Alguien me dijo alguna vez que la legislación o las leyes no estaban hechas para necesariamente infundir justicia, aunque sí dentro del espíritu la ley se encuentra, sino que para que se cumplan. Y a veces las leyes son inmensamente injustas. Dice que es servidor de Dios, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano, y aquí la palabra, la expresión lleva la espada, y ahí incluyo, ¿no es cierto?, a aquel magistrado de carácter militar, que es el que en definitiva tenía la función de ejecutar. La espada era en el Imperio Romano símbolo de decapitación, por lo tanto, muerte. En vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El delincuente, el asesino, el violador era entregado a los magistrados. Yo no tomo la justicia en mis propias manos, pero es el Estado el encargado, ¿no es cierto?, de ejecutar esa justicia y vengar
que es la palabra retribuir el daño recibido. Retribuir el daño recibido. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por esto es que pagamos impuestos. Tus impuestos, nuestros impuestos, sostienen las instituciones de un país. Y esas instituciones del país están al servicio, dice el apóstol, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. Pero hoy día parece que las instituciones están al servicio de los delincuentes. Uno de los países más espantosos, y perdóneme si hay algún mexicano aquí, pero no es su culpa, pero uno de los países más espantosos en cuanto a la delincuencia y en cuanto al narcotráfico, al asesinato y el crimen organizado es México. Y es irrisoria algunos de los aspectos de la legislación mexicana. Hoy día se han levantado pensadores, filósofos, ¿no es cierto?, en México, tratando de volver, a pesar de que no está abolida, pero volver a darle vida a la pena de muerte, porque la verdad es que no hay solución al respecto y no la va a haber. Sin embargo, el pueblo clama por justicia, por justicia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que lo que Dios colocó en la Biblia cumplía un propósito. Y todos aquellos, ¿no es cierto?, que trabajan en Amnistía Internacional y todo esto y están en todas partes del mundo tratando de eliminar la pena de muerte, están yendo contra la voluntad de Dios. Es cierto, se cometen injusticias, por supuesto que va a haber injusticias, porque todo el sistema legislativo es ultra imperfecto y va a haber imperfecciones también en las condenas que se lleven adelante. Sin embargo, eso siempre ha constituido una minoría. En el 90% o más de los casos, todos los delitos son, en definitiva, fehacientemente comprobados y muchas de esas veces también confesados. Por lo tanto, el porcentaje, no podemos nosotros arguir ese argumento, ¿no es cierto?, diciendo que puede haber un error, porque puede haber un error en una condena. Y la mayor cantidad de errores existen no en las condenas, sino que en las absoluciones de condena o en las penas que se entregan a las personas en cuestión. Esto, hermanos, es porque, en definitiva, nosotros tenemos que entender que cuando Dios dijo no matar, no está diciendo que el Estado no tuviese la prerrogativa de ejecutar a aquellos delincuentes criminales que, en definitiva, no solamente no tienen la intención de la rehabilitación, sino que si se mantienen dentro de las cárceles van a provocar lo que hoy día existe, que es el crimen organizado coordinado desde las mismas cárceles. Desde las mismas cárceles. ¿Qué dijo Jesús al respecto? En Mateo capítulo 5, recuerda que estudiamos el Sermón del Monte durante también bastante tiempo. Y Jesús ahora nos habla a nosotros como cristianos. Mateo capítulo 5, versículo 21. Éxodo 21, no. Mateo 5, 21. No es un tema fácil y siempre cabe la posibilidad de que las personas crean que uno es una máquina de matar, y no es así. No es así. Pero debemos ser justos y correctos al enseñar lo que Dios dice acerca de esta instancia que socialmente nos atañe a todos nosotros. Socialmente nos atañe a todos nosotros. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, la pregunta siempre es ¿para qué nos sirve la democracia? A grosso modo, ¿sabes para qué nos sirve la democracia? Para que las organizaciones hagan paro de vez en cuando, ¿no es cierto? Hagan tira a la Alameda de vez en cuando, hagan tira a la plaza de vez en cuando. Y supuestamente el máximo ejercicio de la democracia lo vamos a vivir dentro de unas semanas, en octubre, para elegir a caballeros que por primera vez uno los ve en las fotos, a señoras o señoritas que por primera vez las ven en las fotos y que lo único que quieren es ser concejal y todo, que quieren hacer lo mejor para ti. No estoy juzgando intenciones, simplemente estoy diciendo que esa es la democracia y tú te encuentras, ¿no es cierto?, en un lugar ahí y dices, bueno, ya a ver, este tiene cara de bueno. Salvo que seas parte de... Pero la gran mayoría no tenemos nada que ver con esas personas, ¿no es cierto?
Y para eso no sirve la democracia. Pregunta del millón. ¿Te preguntaron a ti si querías que abolieran la pena de muerte? No. Esos son los grandes plebiscitos que nunca se va a ocurrir. Por eso no vivimos nos preguntaron a nosotros si realmente queremos al pueblo chileno. Se le pregunta verdaderamente, se le va a preguntar si quiere que haya matrimonios homosexuales. Se le va a preguntar al pueblo chileno si quiere que exista una ley de aborto. No se le va a preguntar. Eso se va a decidir entre las cuatro paredes del Parlamento, donde no opera necesariamente el bienestar de la sociedad, sino que la conveniencia partidaria, y esa es una realidad que tenemos que asumir. Por eso es que cuando hablamos de la democracia es una falacia, ¿no es cierto?, en muchos aspectos, y sobre todo en estas áreas en las cuales si los ciudadanos elegimos por mayoría que haya matrimonio homosexual, muramos con esa maldición. Pero si tú realmente quieres practicar la democracia, en vez de todo este gastadero millonario en plebiscitos para elegir representantes que no sé a quién representan, debiese gastarse, o invertirse, mejor dicho, en sistemas en que le pudiesen preguntar realmente al pueblo, a nosotros, a la gente común, cuál es nuestra opinión al respecto. Tener procesos informativos donde realmente pudieran incluso existir debates entre las posiciones que están en conflicto. Informar a la ciudadanía, pero eso no existe, hermano. No existe, ni va a existir. Ni va a existir. Entonces Jesús dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está citando el mandamiento, pero a la vez está citando, en el versículo siguiente, lo que los fariseos habían llegado a hacer. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Los fariseos habían tomado la justicia en sus manos. ¿Para qué? Para, en definitiva, tener la facultad de asesinar a alguien solo porque le caía mal. Por eso es que Jesús va más allá y dice, si tú tienes en tu corazón odio contra tu hermano, si tienes esto contra tu hermano, ya eres potencialmente un asesino. Esto no tiene nada que ver con la parte legal. La parte legal es el Estado el encargado de ajusticiar a los criminales. A mí como ciudadano de este país, y más aún como ciudadano del cielo, como hijo de Dios, me dice, en mi corazón trabaja en la raíz de tu problema, no solamente en el acto de no matar a alguien, sino que en el corazón de no hacerlo. Si viene un tipo y mata a mi hija, ¿no es cierto?, la viola, la mata y la descuartiza y encuentran una mano en Antofagasta, el pescuezo, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, tirarme de guata a orar probablemente semanas. Pero no me da eso la facultad, ¿no es cierto?, de armarme hasta los dientes e ir a darle muerte a esa persona, porque en definitiva estoy yo pecando contra Dios en eso. ¿Estamos claros? ¿Por qué queda ese sabor tan amargo en nosotros como ciudadanos? Porque lo más probable es que el asesino de mi hija, que la violó, la descuartizó, al año ande por ahí, ¿no es cierto?, sin ningún mayor problema. Esa es la razón por la cual debe existir la pena de muerte. Debe existir la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, sin embargo, en este país no existe, y nos creemos súper avanzados porque no existe, y por eso es que estamos viviendo en medio de una horrorosa delincuencia. Hoy día, un chileno promedio invierte tres veces sus recursos, porque los paga en cuota, en seguridad. Alarma, reja, perro, electricidad, todo. Y aún así, entran a robar con violencia. ¿Y ahora quién podrá defender? ¿No es cierto? Pero ese es un problema que Dios va a juzgar de los presidentes, legisladores y todos aquellos que de alguna manera han sido cubiertos de una autoridad legislativa. Para nosotros, dice el Señor, no debo albergar odio en mi corazón, aunque esa persona
que haya matado, violado y descuartizado a mi hija o a tu hija, ande suelto. Dios tiene que darme sobrenaturalmente, algo que el mundo no podrá darte, jamás, ni aun con la pena de muerte, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Porque no tengo derecho a quitarle la vida a nadie, porque aún ese criminal fue hecho a imagen de Dios. El problema está en el sistema legislativo de nuestro país y de los países en general en el mundo. Pero quería esta mañana tocar este mandamiento que es difícil, ¿no es cierto? Es conflictivo, tocarlo de tal manera que nosotros pudiésemos hacer en nuestra mente la separación entre la venganza personal y la facultad que debiera ejercer un gobierno o un Estado en favor de los inocentes. Eso no ocurre ni va a ocurrir. Lo más probable es que esto siga de alguna manera destruyéndose. Sin embargo, eso no quita que nosotros sigamos proclamando la palabra de Dios con todo lo que eso significa. Lo mismo va a pasar cuando en nuestro país se instaure definitivamente el poder homosexual y los homosexuales comiencen a invadir todas las esferas de nuestra sociedad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Callar? No, seguiremos en definitiva hablando y predicando la palabra de Dios. Pero estas cosas se van a venir y tú tienes que estar preparado. Y tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Significa eso que odiamos a las personas? No, por supuesto que no. Pero jamás podemos dar por bueno aquello que Dios considera malo. El pecado es pecado. En la antigüedad se pagaba directamente con la vida porque era una teocracia. Hoy día no es una teocracia, hoy día es una, entre comillas, democracia de los gobiernos que elegimos nosotros mismos como personas. Entonces, espero que haya quedado claro el tema de no matarás. No es muy emocionante al respecto, pero es necesario y está en la Biblia y necesitamos conocerlo. Porque los cristianos no tenemos opinión, los cristianos tenemos que adherirnos a lo que Dios dice. Cuando le pregunten a usted, ¿qué piensa usted de la pena de muerte? Mira, yo creo que... No, Dios dice esto. ¿Qué piensa Dios sobre esto? Dios dice esto. ¿Qué piensa usted sobre esto? Dios dice esto. Eso es lo que necesitamos. Afirmar los principios y los valores de la palabra de Dios. ¿Nos ponemos de pie para orar? Señor Jesús, me presento delante de ti, pidiéndote perdón por todos mis pecados, reconociendo que sin ti estoy perdido y dándote las gracias, Señor, por morir en esa cruz por mí. Señor Jesús, me salvaste del infierno y no solamente eso, sino que me has dado hoy vida eterna. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, entonces tú eres parte de la familia de Dios y necesitas la iglesia. La iglesia, lo estamos viendo los días miércoles, tiene el propósito de esculpir, que es la palabra en el original, el carácter de Cristo en nosotros, de sofocar ese carácter natural, caído, y esculpir el carácter de Dios, de su Hijo Jesucristo en nosotros. Por eso existe la iglesia.